nuevamente muy buena tarde a todos. Pues ya prácticamente para terminar el programa del día de hoy, voy a hablarles más que el cómo llevar o cómo implementar particularmente en nuestro programa, porque eso tendremos que verlo ya de manera particular con cada centro, con cada estado, organizando las vías de comunicación mediante trabajo social, entre las clínicas, etcétera. Quiero hablarles del porqué de la importancia de implementar el programa de insuficiencia cardíaca. Quiero hablar inicialmente de cuáles son las necesidades de la atención de la insuficiencia cardíaca en el país y en general en el resto del mundo, y que afortunadamente se está despertando conciencia con respecto a esta necesidad. Sabemos que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca no reciben diagnóstico y tratamiento adecuados, esto ya lo hemos comentado, hasta que desafortunadamente llegan a un servicio de urgencias congestivos o con bajo gasto, y resulta que a la hora de hacer todo el protocolo ya es un paciente con una disfunción ventricular importante, fracciones de eyección por abajo de 30%, con caminatas de 6 minutos por abajo de 300 metros, cuando les hacemos pruebas de consumo de oxígeno también con valores muy bajitos, es decir, ya en un estadio avanzado, en donde incluso ya toleran muy poco los medicamentos porque ya empiezan a tener efectos adversos de hipotensión, de falla renal asociada, etcétera, y no nos permiten la titulación que actualmente está recomendada en las guías para tratar de estabilizarlos. Es decir, ya la miofibrilla ya dio todo de sí, y entonces nos enfrentamos muchas veces a pacientes que ya requieren tratamientos avanzados y que no siempre es posible ofertarlos, y que entonces nos vamos a la vía del tratamiento paliativo. Entonces, las necesidades de la insuficiencia cardíaca en el país son muy dinámicas, son muchas. Cuando nosotros, como comentó el doctor Baranda al principio, creamos o asumimos el cargo de la clínica de insuficiencia cardíaca del instituto, no solamente analizamos las necesidades locales, sino las necesidades a nivel nacional. Y los grandes déficits que encontramos era que no hacíamos, como ya comentamos, no hacíamos diagnóstico. Evidentemente, previo al diagnóstico no se está haciendo una adecuada prevención, ¿no? Como en muchos de los aspectos de la salud pública en México. Evidentemente, si no hacemos el diagnóstico, pues no podemos iniciar tratamiento y seguimiento oportuno. Y algo muy importante, tenemos que enseñarle al paciente a vivir con su insuficiencia cardíaca. Créanme que para el paciente es sumamente importante el tener una adecuada calidad de vida y aprender a conocer su enfermedad, para él solito, incluso en algunos momentos, poder solventar situaciones leves en cuanto a cambios en su estado habitual. Sigue, por favor. Y sabemos, como ya también les hemos comentado, que aunque actualmente el pronóstico no es tan bueno, como ya les comentó la doctora Amada, el pronóstico de un paciente es que la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca a los 5 años desafortunadamente habrán fallecido. Nosotros pretendemos que con este programa, implementando diversas estrategias, podamos mejorar este panorama que actualmente enfrenta México y todo el mundo en relación a insuficiencia cardíaca. De tal manera que creemos que nosotros, al mejorar la atención y dando apoyos adecuados a estos pacientes, podamos recuperar años vida para nuestros pacientes y sobre todo su calidad de vida. ¿Por qué menciono y soy muy insistente en calidad de vida? Porque hay encuestas en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo en Europa, donde hay sociedades o asociaciones de pacientes con insuficiencia cardíaca muy organizadas, y claramente han hecho encuestas en donde a los pacientes les preguntan: ¿tú qué esperas de tu tratamiento de insuficiencia cardíaca? ¿O qué esperas que tu médico te dé? ¿Que te dé mayor sobrevida, que te dé calidad de vida o que te dé un poco de ambas? Y claramente los resultados son abrumadores. El 70% de los pacientes prefiere calidad de vida. No sabe cuánto le queda de vida, pero lo que le queda lo quiere vivir bien. Por eso es muy importante que una de las metas para nuestros pacientes sea calidad de vida en base a un buen programa de seguimiento. Y posteriormente, obviamente, todos los demás objetivos importantes que actualmente se tienen en los estudios clínicos, ¿no? Como es reducción de mortalidad y, sobre todo, muy importante, reducir hospitalizaciones hasta en un 30%. El reducir hospitalizaciones también es muy importante, sobre todo para los sistemas de salud, porque, como ya también comentó el doctor Méndez, hasta el 60% de la cantidad que se destina de dinero para atender la insuficiencia cardíaca en un sistema de salud se lo lleva las hospitalizaciones. Si ustedes me preguntan por qué se lleva el 60%, porque justamente son estos pacientes que llegan muy avanzados, requieren terapias intensivas, requieren tratamientos farmacológicos importantes en infusiones, muchas veces requieren terapias de reemplazo renal, otras veces requieren ventilación mecánica. Entonces, eso evidentemente genera muchísimos costos.
La idea del programa y que estemos en cada uno de estos centros a lo largo de todo el país es que el tratamiento debe ser flexible e individualizado, incluso a las costumbres regionales de cada paciente, ¿no? Siempre que el tratamiento se vuelve individualizado, el paciente se acopla mejor y nos ayuda mejor o más en su cuidado. Definitivamente la atención o el modelo de atención que estamos planeando y se los hemos venido repitiendo debe de ser multidisciplinario, por eso nos estamos acercando a ustedes, porque creemos firmemente que no únicamente el especialista en insuficiencia cardíaca es el que tiene que estar a cargo de la atención del paciente, estamos involucrados psicólogos, dietólogos, rehabilitadores, geriatras, médicos internistas, urgenciólogos, terapistas, y evidentemente los cardiólogos con las diferentes especialidades que nos ayudan a los diagnósticos y tratamientos, como son los cirujanos cardiovasculares, los hemodinamistas, los terapistas cardiovasculares, electrofisiólogos, en fin, es toda una serie de especialistas que deben de estar dentro del equipo para poder lograr estos objetivos. Y definitivamente el tratar de innovar en este tipo de programas de atención con las nuevas tecnologías, como ya acaba de comentar muy bien la doctora Amada, en base a telemedicina, pues son medidas que creemos que nos pueden ayudar a el seguimiento de estos pacientes vía remota. Nosotros lo vimos muy claro ahora en la parte del COVID y creo que todos así lo vimos al momento de tener que suspender toda la consulta. Los pacientes se quedaron en el limbo, no sabíamos en realidad cómo iban evolucionando. Y esta aplicación específicamente CardioEnlace que nosotros estamos proponiendo, creemos que puede ser una de las soluciones importantes en donde a lo mejor, aunque por tema de COVID todavía no pueda tener yo un seguimiento tan estrecho presencial de mi paciente, con esta aplicación claramente voy a estar viendo el día a día de mi paciente en cuanto a su frecuencia cardíaca, su presión arterial, etcétera, de las constantes variables que diariamente se mide el paciente. Y cuando alguna de estas variables salga de estos rangos de seguridad que nosotros establecimos para saber que el paciente se mantiene estable, inmediatamente nos va a mandar una alerta o nos va a llegar una alerta y eso nos va a hacer que nosotros hagamos este seguimiento mediante un contacto telefónico o lo citemos a la consulta para ver qué es lo que pasa. Pero eso lo hacemos sin que necesariamente el paciente esté de manera presencial en el día a día, ¿no? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Entonces, una adecuada atención, un programa integral de insuficiencia cardíaca, como podemos ver en las gráficas que les presento, tiene 4 aspectos fundamentales, ¿no? El principal es que el principal es el de casa. Nosotros tenemos que empezar a educar a nuestros pacientes acerca de su enfermedad, cómo es, qué representa, empezar a enseñarles a identificar signos tempranos de descompensación. Evidentemente la aplicación nos ayuda, aunque mientras el paciente va aprendiendo esto, con estas alarmas, la aplicación nos va a ayudar a identificarlas de manera precoz y esto hace que el paciente acuda de manera más temprana a buscar ayuda y no de manera tardía, en donde, bueno, puede requerir ya incluso hospitalización. Entonces el cuidado o un programa integral inicia con el cuidado desde casa, instruyendo al paciente y a su cuidador. Después vienen los centros de primer nivel, ¿no? o las UNEMs que comentábamos, que son las unidades de especializaciones médicas, en donde creemos que ahí pueden participar médicos generales, dietistas, psicólogos, médicos entrenados en el cuidado de diabetes, de hipertensión, que actualmente están a cargo de estas unidades, como modelo de prevención, ¿no? Ya hablábamos que del total del universo de población de insuficiencia cardíaca, hasta el 50% de los pacientes deben de llevar un tratamiento preventivo antes de desarrollar síntomas. Entonces, el enfoque principal tiene que ser en estas unidades de primer contacto. Ya una vez que se realiza el diagnóstico, entonces sí venimos a las unidades de segundo y tercer nivel, en donde van a entrar a participar el resto del equipo multidisciplinario con las diferentes especialidades, y ya cuando el paciente de alguna manera requiera una atención más especializada, entonces, bueno, podría ser derivado a una clínica de insuficiencia cardíaca para determinar tratamientos un poquito más complejos, como son asistencia ventricular, trasplante cardíaco, etcétera. Pero definitivamente el abordaje multidisciplinario es básico y fundamental, en donde todos tenemos que estar a favor del paciente. Sí, por favor. En esta diapositiva les muestro esta iniciativa de la Federación Mundial del Corazón,
creó esta iniciativa que se llama, bueno, cómo puede ser el camino ideal en el cuidado de la insuficiencia cardíaca, y vean cómo ellos mismos reconocen que todo empieza, ¿no? Todo empieza en la población general que está en riesgo, ¿no? El paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente obeso, ¿no? Que de alguna manera, como ya les comentó el doctor Jordán, van creando cambios en la estructura y en la función del corazón que al principio pueden ser asintomáticos, ¿no? Pueden tener alteraciones en la función sistólica o diastólica, pero no generar síntomas. Este es un primer paso en donde las unidades de primer nivel van a cobrar una relevancia importante, en donde estos pacientes, si yo tengo un estudio básico como un electrocardiograma, por ejemplo, aunque el paciente esté asintomático, pero en el electrocardiograma le detecto una arritmia, le detecto una probable zona inactivable producto de un infarto que haya sufrido el paciente y que no se haya dado cuenta, como es muy común en los diabéticos, datos de hipertrofia ventricular en el caso de la cardiopatía hipertensiva. Entonces, un primer point of care fijo puede ser en cuanto a escrutinio con un ecocardiograma. Ahí podemos implementar una primera detección en un grupo, en este grupo selecto de pacientes que todavía están asintomáticos. Y en esta parte de prevención quiero hacer un paréntesis, vuelvo a repetir, porque vuelvo a repetir, es el 50% de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Y sabemos que en cuanto a prevención, las enfermedades cardiovasculares son todas eminentemente prevenibles si las sabemos tratar y si las sabemos cuidar. Y que el invertir en prevención, que es algo que no hacemos, desafortunadamente, en nuestro país y en la mayor parte del mundo, lo que se hace es después querer gastar en tratar ya cuando se genera el problema, y no, al contrario, lo que tenemos que hacer es invertir en prevenir para después evitarnos todos los gastos onerosos que implica tratar una enfermedad como la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y esto definitivamente impacta en los resultados. Esto ya se ha demostrado en múltiples estudios y que está publicado en las guías de prevención cardiovascular europea, en donde sabemos y está bien demostrado que la reducción de la mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares se obtiene controlando los factores de riesgo. En esta gráfica, y que ejemplifica muchos de los estudios que se han llevado a cabo al respecto, vemos el porcentaje que se le atribuye a cada intervención en relación a impactar sobre reducción de mortalidad. Y como vemos, el prevenir o el aterrizar o tratar de manera adecuada los factores de riesgo implica un beneficio hasta en el 60% en contribución en reducción de la mortalidad, y el resto, el 40-35% es el tratamiento. Entonces, donde tenemos que incidir en las unidades de primer nivel es en prevención. Esto es muy importante porque es parte fundamental del programa que estamos proponiendo, porque después nosotros, por ejemplo, en el instituto, en donde podemos ofertar trasplante, podemos ofertar asistencia ventricular, etcétera, pues será para una minoría de pacientes. Esa es la realidad. El grueso y donde va a estar basado el plan nacional es con ustedes en las unidades de primero y segundo nivel. ¿Sí? Entonces, regresando al mapa, pues todo empieza con la población general, los factores de riesgo e identificar aquellos pacientes que puedan tener ya cambios estructurales, aunque sean asintomáticos, y a partir de ahí dar un tratamiento intensivo de control de los factores de riesgo. Ya después, cuando el paciente, bueno, sigue avanzando en estos cambios, entonces, bueno, ya viene la parte que comentamos hace unos momentos, en donde a partir de que se inician los síntomas, entonces, se me hizo eso. A partir de que se inician los síntomas, entonces viene ya un primer paso de punto de cuidado, ya sea en el escenario de primer nivel, ¿no? Como ya comentamos, identificar adecuadamente los signos y síntomas, pensar en insuficiencia cardíaca y hacer un primer estudio de escrutinio para llegar al diagnóstico. Esto perfectamente dentro del plan se puede hacer o se puede pensar desde las unidades médicas o los centros de segundo nivel, cuando el paciente llegue directamente ahí, o a los centros comunitarios que estamos comentando, ¿no? Que tienen estudios iniciales básicos y que a partir de ahí podemos empezar a hacer el escrutinio para diagnosticar. Ya una vez que diagnosticamos y tenemos la certeza con el ecocardiograma asociados a la historia clínica, al electrocardiograma y a la exploración física que comentamos eran los 3 pasos fundamentales iniciales, entonces ya hay que buscar la causa, ¿no? Para buscar la causa, entonces sí
Ya nos vamos a unidades, a las unidades especializadas o a las avanzadas, que son aquellas que comentamos, que van a tener, por ejemplo, el laboratorio de hemodinámica, si es que lo que estamos buscando es cardiopatía isquémica, o pueden tener gabinete de imagen, resonancia, ecocardiograma, medicina nuclear, también enfocado en buscar las diferentes etiologías, ¿no? Etiologías como amiloidosis, valvulopatías, etcétera. Y entonces, después de eso, empezar un tratamiento específico de la causa. Igual se tiene que hacer ya en los centros especializados o en los avanzados. Si la causa es una valvulopatía, pues entonces se irá al centro que cuente con cirugía cardíaca. Igual, si la causa es una etiología isquémica y se puede resolver mediante hemodinámica con angioplastía, pues probablemente no tenga que llegar a la unidad avanzada, sino se puede tratar y resolver en la unidad especializada que cuenta con un laboratorio de hemodinámica y así sucesivamente, ¿no? Después de eso, entonces viene el inicio de la terapia, el paciente se estabiliza y una vez que el paciente se estabiliza podemos empezar a generar contrarreferencias desde los hospitales o las unidades avanzadas o especializadas hasta las unidades comunitarias y eventualmente el paciente que se mantenga muy estable y que esté sobre todo muy bien controlado y que tenga una buena red de apoyo, eventualmente podrían regresar incluso a las unidades especializadas metabólicas, ¿no? Entonces, este es todo el mapa ideal de tratamiento de los pacientes. Como ven, nosotros pensando en todo este mapa, es como estamos proponiendo el Plan Nacional, en donde cada unidad juega un papel importantísimo en el tratamiento de los pacientes. ¿Me das la que sigue, por favor? Ya comentábamos, esto bueno, ya lo platiqué, ya lo comentó la doctora Pamela también, ¿no? En relación a los centros especializados de cuidados en insuficiencia cardíaca que proponemos, ¿no? De acuerdo al tipo de pacientes, y entonces las referencias irán de uno a otro lado, dependiendo cómo se vayan resolviendo las cosas y las necesidades de permanencia en cuanto al tipo del tratamiento. Evidentemente, un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, que ya los tratamientos estén muy limítrofes, seguramente en cuanto nos llegue a nosotros al centro avanzado, pues ya lo vamos a retener y no lo vamos a regresar hasta que, bueno, podamos establecer un tratamiento definitivo como trasplante o alguna otra circunstancia, ¿no? Pero eso ya se irá viendo sobre la marcha y como dijo la doctora Amada, pues siempre la comunicación entre los centros, sobre todo con nosotros, será vía telemedicina para discutir en todo momento los casos, ¿no? Por ejemplo, un centro primario en donde se diagnostique un paciente con insuficiencia cardíaca, que sea una valvulopatía, porque se haga un eco dirigido ahí en el centro primario y la causa crean que sea la valvulopatía, bueno, entonces igual no lo presentan y nosotros determinamos si puede ir al centro especializado para confirmar el diagnóstico y establecer el tratamiento, o bien van directamente con nosotros, porque en caso de que sea muy evidente la valvulopatía, como este ejemplo que les estoy dando, pues se tendría que resolver con cirugía cardíaca en nuestro centro, ¿no? ¿La que sigue? Lo que les comentaba, muy importante, esta es la estadística, parte de la estadística que ya comentaba también el doctor Méndez. Es muy importante este tipo de atención porque vean cómo prácticamente en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que nos llega a urgencias en el instituto, a casi el 50% nos llega en etapas muy avanzadas, ¿no? 3 y 4. Esto es lo que, esta estadística tan abrumadora es lo que tenemos que tratar de disminuir. Y por el contrario, estos pacientes que igual nos llegan a un centro avanzado en clase funcional 2, sabemos que se pueden tratar de manera muy adecuada en los centros de comunitarios o de segundo nivel. La que sigue, por favor. Y bueno, al final, nada más para terminar esta charla, pues cuáles son los retos en salud pública, pues hay que entender que lo que nosotros vemos o ya el punto final de las cardiopatías, como son los infartos, los CVCs, y en el caso de nosotros la insuficiencia cardíaca, pues no es más que la punta del iceberg, ¿no? Nosotros tenemos que ver más allá, nosotros tenemos que ver que más allá de estos endpoints o estos resultados finales, abajo hay un montón de cosas que tenemos que cuidar, ¿no? Hay 2 billones de personas en todo el mundo en la parte oculta del iceberg con factores de riesgo y esto no se soluciona más que pensándolo y creando programas de educación para la salud, programas para fomentar estudios de vida saludable, que esto, vuelvo a repetir, va a ser básico y fundamental en los centros de primer nivel o comunitarios, programas para una adecuada atención de los factores de riesgo, ¿no? Formación de recursos humanos para la atención especializada en insuficiencia cardíaca, como es con todo el programa de educativo que les estamos ofertando, ¿no? Y evidentemente esto va a redundar que haya un mejor
control de los factores de riesgo y a la vez un mejor control y tratamiento de la insuficiencia cardíaca una vez que desafortunadamente se vaya a la parte sintomática. Y con esto, bueno, termino la charla. Les agradezco nuevamente su atención y vamos a la última parte con el doctor Barán. Muchísimas gracias.